A ver, durante la práctica se pidió crear un transistor BJT como función de un interruptor. Vamos a parar esto rápidamente. Ahí está. Como interruptor BJT se pidió que se usara un BC547 que tuviera en la resistencia de carga, o sea en la resistencia inicial, tuviera un consumo de 10 volts a 80 miliamperios. Y el circuito acoplador debe funcionar con 3.3 volts. Y con esos datos se tenía que crear un circuito interruptor con BJT. Ahora, analizando el circuito, vamos a abrirlo porque es parte de la práctica. Se calcularon este valor de resistencia de 125 ohms al tener una carga de 10 volts con 80 miliamperios. El voltaje inicial se determinó que sería la suma del voltaje colector emisor de saturación, que en teoría deberían ser 130 milivolts, al estar encendido, y espera, no, 0.30 no era 130 miliamperios. No, esto era de otro. Ok. 130 miliamperios de saturación, y este voltaje, bueno, este se verá afectado dependiendo de si el voltaje está encendido o está apagado. Aquí debería circular una corriente de 80 miliamperios, y aquí, como se dijo antes, un voltaje de 130 volts, que ya aviso de una vez que no se cumplirá. Sin embargo, el parámetro sigue funcionando porque la diferencia tampoco es tanta, debido a que estamos en términos de miliamperios. Ahora, se determinó B2 como propuesta utilizar el mismo resultado que fue la suma de la suma del voltaje que debería ser aquí con el voltaje que debería ser acá. Se determinó que serían iguales para no tener en una hipotética fuente, en una hipotética aplicación real, no tener que depender de 3 fuentes de voltaje diferentes, sino que solo de 2. También se determinó que la resistencia de base, debido al voltaje colector emisor del opto con esto que era 59 con el BF, no era el BF. Bueno, se determinó por medio de la operación que fuera 1.053 kilo ohms. Y aquí, como se tenía que ocupar una corriente de 3.3 volts, un voltaje de 3.3 volts, y se necesitaba sabemos que esto va a consumir 1.5 volts, pues se hace la resta y se divide entre los 10 miliamperios deseados, en los 10 miliamperios de operación del IF, y obtenemos la resistencia deseada, que son 215 ohms. Ahora pues vamos a probar de nuevo. Aquí prácticamente todo el voltaje es consumido por nuestro BC, salvo una pequeña pérdida que tenemos aquí, que se puede calcular aquí de la resistencia que está consumiendo en este momento, pero todo se lo está llevando el transistor. Y ahora activamos el sistema que en teoría debería dar el encendido, es decir, que si aquí yo conectara un LED o algo por el estilo, debería encender. Entonces aquí tenemos pues que ahora la resistencia es la que consume todo el voltaje, prácticamente los 10 volts, mientras que el resto es consumido por el BC547, que es un error que ya durante, por ejemplo, en el video que se nos presentó, era un error ya previsible que iba a ocurrir. Sin embargo, la corriente que tenemos aquí sigue cumpliendo con los 0.8 y
voltaje sigue dando acá que está encendido. No apagamos, como no, ahí está, y encendemos. Entonces esto es todo el video.